Seguimos en nuestro programa 6 en contexto y estábamos hablando sobre esta irrupción o cuál es realmente el interés de los académicos en el estudio de la opinión pública, y suspendimos aquí la participación del doctor Murillo. Adelante. Bueno, yo creo que esta cuestión que planteabas pues tiene que ver con un proceso que podríamos llamar en términos de estructura y coyuntura, ¿no? O sea, yo creo que hay una cuestión de carácter estructural en donde hay una parte de la población que no tiene un involucramiento político o con sus niveles de participación, pues los famosos abstencionistas, pues, ¿no? Pero yo no pensaría, pues, como lo dice Martín, que este proceso, esa evolución, ¿no?, nos lleve a cada vez más que aumente o disminuya la participación de una manera, digamos, muy importante, pues, ¿no? Entonces, creo que son procesos cíclicos, pues, ¿no? Y depende mucho de las coyunturas políticas, pues, ¿no? O sea, que las coyunturas políticas, los escándalos, digamos, todos estos aspectos que van a influir en términos del aumento o de la disminución de la participación. O sea, creo que hay una tendencia, pues, ¿no?, que podemos encontrar en términos de la participación política, ¿no? Yo ya mostraba una tendencia, que es la tendencia de que pese, pues, ¿no?, digamos, cierto tipo de situaciones, pues yo acabo de hacer en el 2015, pues, ¿no?, un conjunto de mediciones sobre el efecto, pues, ¿no?, de los asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa, y este hecho disminuyó la simpatía política por los partidos tradicionales. Y a final de cuentas, lo que me doy cuenta es que para nada, no modificó en nada la simpatía política. Esto, los que eran favorables al PRI siguieron simpatizando por el PRI, los del PAN o los del PRD en la misma medida. El único fenómeno que es el fenómeno más notable fue digamos, que se partió la simpatía por el PRD, donde una parte se quedó en el PRD y la otra se fue a Morena, ¿no? Entonces, cierto tipo de fenómenos, pues, ¿no?, como este fenómeno que tuvo una gran repercusión en los medios, pues, ¿no?, que fue la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pues yo creía que iba a tener un efecto, ¿no?, en términos de modificar y transformar la identidad con los partidos políticos, ¿no? Y no ha sucedido tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos fenómenos van mucho más allá de las coyunturas, ¿no? Sí, este es un punto con el cual me gustaría cerrar este programa. A veces esta sobredimensión que los medios dan a los acontecimientos, ¿no? O sea, es que este evento realmente afectó la opinión pública, y cuando se hacen estas mediciones serias, sistematizadas, pues nos damos cuenta que el impacto, el efecto es mucho más relativo, ¿no? Claro. Se hablaba, por ejemplo, del caso de la Casa Blanca o el caso de Ayotzinapa, que eso está afectando fuertemente. Como dices, realmente en los análisis no se encuentra que se haya movido demasiado la aceptación de un partido, de un gobernador o de un determinado política pública, ¿no? Sí. Sí, hay que distinguir mucho esta cuestión, lo que decía el doctor Murillo, entre la coyuntura y la estructura, y cómo muchos de nosotros estamos inmersos en esta burbuja mediática en donde pensamos que las cosas tienen tremendas dimensiones, son parteaguas históricos, y cuando miramos a la gente, pues la gente vive sus vidas, está desconectado de esto, esas informaciones están mediadas por sus círculos de referencia, y en realidad termina siendo algo bastante más estable, para bien y para mal, bastante más estable que lo que pensamos inicialmente. Exacto. Quisiera hacerles una pregunta que tiene que ver con una pregunta de investigación de uno de nuestros compañeros aquí. ¿Puede un candidato ganar una elección con el apoyo de las redes sociales? Bueno, yo creo que esto es realmente una pregunta fundamental, porque eso nos llevaría a los políticos a la utilización, pues, ¿no?, de una mayor utilización de las redes sociales. Sí, yo creo que es un factor, pero no creo que las redes sociales, en la circunstancia actual mexicana, ganen elecciones.
creo que las redes sociales fueron también sobredimensionadas, Claro. fundamentalmente a partir de la elección de Obama en los Estados Unidos, ¿no? Donde se dice, pues, ¿no? Aun cuando no, las evidencias empíricas no son, creo que, sustentables para decir que el fenómeno de las redes sociales hizo posible la victoria de Obama, pues, ¿no? Yo creo que hay que tomarla en su real dimensión, pues, ¿no? Digamos, esos señalamientos, pues, y estas, como así se decía antes de los spots, pues, ¿no? Es decir, que el hecho de que se haya realizado tal o cual spot, este spot fue determinante, pues, ¿no? Para la elección de tal o cual candidato, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos que ver que hay digamos, una enorme cantidad de factores que están incidiendo en un proceso político y que no podemos establecer, digamos así, un factor como el central o el fundamental. Y nada más para complementar, y ese es un ciclo tradicional de la innovación tecnológica. Cuando sale la radio en los años 20, no, la radio es el factor principal. Cuando sale la televisión, en aquel famoso debate Nixon-Kennedy, no, es que la televisión le hizo ganar a Kennedy, estaba más guapo, ¿no? Y así, o sea, cada innovación tecnológica vuelca enormes expectativas sobre el potencial de cambio, y luego vemos cómo esta innovación tecnológica se integra al medio ambiente y constituye uno más de los varios factores que interactúan para inclinar la balanza. Exacto. Entonces, ¿cuál sería al final de cuentas la diferencia entre una encuesta con fines coyunturales que realizan cotidianamente las empresas comerciales y la investigación científica sobre los procesos electorales? Bueno, yo creo que la diferencia central está en las preguntas de investigación, la teoría que sostiene esto y la metodología que estamos utilizando. Las empresas tienen un problema de coyuntura, él tiene que resolver un problema inmediato, que es decirle a un candidato, decirle a un partido, cómo está situado su candidato, ¿no? Entonces no puede innovar, aun cuando las metodologías obligan, pues, ¿no? a generar nuevos instrumentos, nuevos medios. Un encuestador profesional pues no puede decir que falló, no puede aceptar y asumir cierto tipo de fracasos, y solo mucho tiempo después, bueno, todavía estamos en la discusión en México sobre qué pasó en las encuestas del 2012. Exacto. Y las empresas pues no han dicho realmente nada fundamental en ese sentido, ¿no? O sea, no han hecho ningún tipo de mea culpa, pues, ¿no? No han asumido, pues, ¿no? su responsabilidad en este proceso, ¿no? Han dicho que simplemente la gente pues, les mintió, pues, ¿no? O sea, dijo una cosa y luego y actuó de otra manera, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, yo creo que la diferencia central entre la investigación empírica, pues, ¿no? y la investigación académica está en pues en las metodologías, pues en que la investigación académica pues tiene, digamos, un sentido mucho más amplio, y un horizonte, pues, no quedarse solamente en la coyuntura y resolver un problema inmediato para el caso de un candidato. Claro. Y fundamentalmente el uso y el beneficio. O sea, cuando veamos una encuesta académica en un espectacular diciendo que esa encuesta prueba científicamente que un candidato, ya vemos que el uso ya es propagandístico, ya es político y ya perdió su sentido. Y las encuestas que usa la academia tienen beneficios discretos porque circulan en las publicaciones académicas que no son de consumo masivo y generalmente no reportan beneficios políticos. Muy bien. Pues hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su atención, la presencia de los estudiantes, la presencia de nuestros especialistas. Buenas noches.